Muy buenos días a todos. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Estamos estudiando juntos esta preciosa carta. En esta mañana vamos a considerar los versículos del 7 al 19. La vida cristiana es como una carrera de fondo. Es una ilustración que encontramos varias veces en las Escrituras y de manera marcada en esta carta a los hebreos que estamos estudiando. Y aquellos que corren la carrera con los ojos puestos en Jesús, la terminan con los ojos puestos en Jesús. Esto es de lo que habla el pasaje que nos toca considerar en esta mañana. La fe auténtica es una fe que persevera hasta el final. En este pasaje el autor va a confrontar a los receptores de la carta con una seria advertencia, un llamado a no abandonar su confianza en Cristo. Vamos a leer entonces estos versículos, Hebreos capítulo 3, empezando en el versículo 7. Y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que guíe en esta mañana nuestra meditación en su palabra. Señor, estamos ante ti una vez más, ante tu palabra viva, porque es la palabra de un Dios vivo. Y hoy tú nos vas a hablar. Y queremos, Señor, escuchar con atención. No queremos ignorar lo que tú hablas. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a tener la actitud apropiada delante de tu palabra en esta mañana. Que seamos humildes, que estemos atentos, que confiemos en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Y de esta manera, Señor, que podamos ser bendecidos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos meses se cumplían 50 años de los Juegos Olímpicos de México, en el año 1968.
Fueron los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en América Latina, en un país hispanohablante y también un país en vías de desarrollo. Fueron unos Juegos en los que se establecieron hasta 66 nuevos récords olímpicos y 30 nuevos récords mundiales. Pero sin duda, la historia que más se recuerda de estos Juegos Olímpicos es la que tiene como protagonista a John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari. No sé si has escuchado ese nombre alguna vez. Y esta historia se le conoce como el mejor último puesto de la historia. Este corredor que representaba al país africano de Tanzania es recordado como un ejemplo del espíritu olímpico. Participaba en la maratón, es la última prueba que se celebra siempre en los Juegos Olímpicos, y realmente tenía posibilidades de ganar, era uno de los favoritos. Mientras competía, sufrió calambres, probablemente debido a la altitud de la Ciudad de México, ya que nunca había entrenado a tal altitud en su propio país. Cuando llegaba al kilómetro 19, algunos corredores realizaron maniobras para cambiar de posición y Akhwari recibió un golpe. Cayó al suelo, produciéndose una luxación en la rodilla derecha y graves lesiones en el hombro al golpear contra el pavimento. A pesar de que el personal médico le recomendó abandonar, él continuó corriendo y llegó en último lugar entre los 57 competidores que completaron la carrera, ya que otros 18 se habían retirado antes de terminar. Cuando solo quedaban unos pocos miles de personas en el estadio y ya había oscurecido, se envió un nuevo equipo de televisión al recibir la noticia de que había un corredor más a punto de terminar la carrera. Akhwari se acercaba al estadio con la pierna vendada y caminando con dificultad, flanqueado por los patrulleros que iluminaban el camino con sus faros. El público lo ovacionó cuando finalmente ingresó al estadio y alcanzó la línea de meta. Cuando el documentalista de los Juegos Olímpicos, Bud Greenspan, lo entrevistó más tarde y le preguntó ¿por qué siguió corriendo?, Akhwari dijo: mi país no me envió a 5.000 millas para comenzar la carrera. Me enviaron a 5.000 millas para terminarla. Más que un ejemplo de espíritu olímpico, este es un ejemplo de lealtad, de convicción, de fidelidad ante la carrera que Akhwari tenía por delante. Seguro que quería ganar, pero desde luego iba a hacer todo lo posible por terminar la carrera. Esta es una historia que nos apunta a la verdad en este pasaje que hemos leído. Un creyente tiene claro al principio de su carrera que el objetivo es terminar la carrera. Y la motivación en esta carrera es aquel que nos puso en la carrera de la fe. En este pasaje encontramos una seria advertencia a examinar nuestra fe, a comprobar la naturaleza de nuestra fe, porque la fe auténtica es aquella que persevera hasta el final. Fijaos en el versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el final el principio de nuestra seguridad. O dicho de otra manera, si retenemos la confianza del principio, si mantenemos nuestra confianza del principio hasta el final. La confianza en su obra es la que revela la salvación de una persona. Este pasaje no enseña que la salvación se obtiene por medio de la perseverancia. No es que si retenemos nuestra confianza entonces seremos participantes de Cristo. Lo somos, y la evidencia de que lo somos es la perseverancia.
Creemos que la salvación es solo por fe. No se trata de lo que hacemos nosotros, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Creemos que la fe auténtica es aquella cuyo resultado es una confianza constante, una confianza hasta el final. Y es por eso que también creemos en el peligro de la apostasía. Versículo 12, dice aquí el autor: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí ese verbo apartarse es donde tenemos la palabra apostasía. Es una palabra que viene directamente del griego, que significa apartarse, que significa desertar. Es un peligro, es una realidad en la vida de la Iglesia. Nosotros enfatizamos el hecho de que la salvación es para siempre. La salvación no se pierde. Eso es bíblicamente correcto. Porque lo que Dios hace no puede ser deshecho. Pablo le recuerda a los romanos que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, el problema está en enfatizar que la seguridad de salvación se basa en la decisión que uno tomó por Cristo en algún momento de su vida. Y esto es algo que se ha enfatizado erróneamente. La seguridad de salvación no está en una decisión que yo tomé, no viene de una confesión de un momento, sino en una confesión, de una confesión que se mantiene. Una convicción que es evidente con el tiempo, con el paso del tiempo. Una confianza que se mantiene firme hasta el final. Debemos llamar a las cosas como la Biblia llama a las cosas. La salvación es por medio de la fe en Cristo. Una fe que permanece firme hasta el final. Por eso tiene sentido la ilustración de la vida cristiana como una carrera de fondo. Una carrera en la que hay una salida, una carrera en la que hay un desarrollo y una carrera en la que hay una llegada. El autor aquí se dirige a corredores que habían comenzado bien. Habían tomado la salida confesando a Cristo como el Mesías, el Salvador que Dios había enviado. Pero estos corredores ahora estaban comenzando a dar síntomas de debilidad. Síntomas que se manifestaban por medio de querer volver a su religión pasada. O que se manifestaban por medio de sucumbir ante las presiones y dificultades que venían por ser fieles a Cristo. Y el autor los llama ahora a examinar su fe. Y mira, este es un ejercicio valioso para el creyente. Uno debe examinar su fe. Debían mantener siempre en sus mentes el motivo por el que estaban corriendo. Esto lo vimos la semana pasada en el capítulo 3, versículo 1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Que correr con los ojos puestos en Jesús, considerar a Jesús, considerarlo correctamente. ¿Quién es? El apóstol, aquel que Dios envió, aquel que vino para ser el redentor de los pecadores. Por eso es el sumo sacerdote también, porque él, como vimos en el capítulo 1 al principio, purificó, hizo la purificación de nuestros pecados. Aquel que además es el autor, el iniciador de nuestra fe, porque él fue fiel durante toda su vida. Ellos debían tener en sus mentes a Cristo todo el tiempo, una consideración correcta de Cristo, y también vimos que esta consideración no solo tenía que ser correcta, sino continua. Versículo 6, porque Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y este es el punto de partida del autor en los versículos que vamos a considerar. Se trata de una exhortación a perseverar, por lo cual es la primera expresión del versículo 7. En base a esa última frase del versículo 6, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, que es una frase muy parecida a la segunda frase del versículo 14, si es que retenemos firme hasta el principio, hasta el final,
el principio de nuestra seguridad. El autor está hablando aquí de lo mismo. Somos casa de Cristo, somos parte de Él, los que mantenemos firme nuestra fe. Estamos unidos a Él, somos partícipes de Cristo, los que confiamos en Cristo continuamente. Es una evidencia de que somos salvos. Porque la evidencia fundamental de una fe auténtica es una fe que persevera, una fe que se mantiene hasta el final. Y como decía, esto es un ejercicio valioso para el creyente. Examinar nuestra fe, observar el fruto, el resultado de nuestra confianza en Cristo, ver a dónde nos está llevando realmente nuestra fe en Cristo, comprobar cómo nos comportamos, sobre todo en momentos de dificultad y temor, en momentos de inseguridad e inestabilidad. Ver nuestra fe en acción en esos momentos nos ayuda a comprobar la autenticidad de nuestra fe. Pablo le dice a los corintios: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Es bíblico, hermanos, examinar nuestra fe. Pablo dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Reconocer a Jesucristo en nosotros. Este ejercicio no supone dudar de la salvación. No es que yo estoy dudando siempre en mi salvación, sino más bien que estoy certificando que mi fe en Cristo no fue la decisión emocional de un momento, sino que creímos en Él porque creemos en Él. Creímos en Él porque seguimos creyendo en Él. De esta manera, nuestra seguridad de salvación no viene de algo que nosotros hicimos en un momento, sino de algo que Cristo hizo en un momento de la historia. Algo que Él hizo y que le hace ser merecedor de ser el Señor. Cristo es el Señor. Y algo en lo que creemos continuamente, algo que confesamos continuamente, algo que es corroborado por la manera en que nos comportamos con respecto a Cristo. Es decir, somos fieles al Señor. Tenemos fe, una fe que va acompañada de fidelidad, una fe que va acompañada de obediencia, una fe que va acompañada de nuestra confianza desde el principio hasta el final de la carrera, porque hemos comenzado la carrera para terminarla, no para abandonar cuando llegan los problemas. Por tanto, la advertencia de este pasaje es, otra vez versículo 12, tened cuidado. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Debemos tener cuidado con el pecado de la apostasía, es lo que nos está diciendo aquí. Porque, escucha con atención, si Cristo no es tu Señor, entonces Él nunca ha sido tu Salvador. Si Cristo no es tu Señor, es que nunca realmente ha sido tu Salvador. Esta advertencia, el autor aquí nos la presenta por medio de 3 recursos didácticos, podríamos decir. Vamos a ver primero una ilustración. Ese es el primer recurso que el autor nos da. Luego vamos a ver una invitación, un segundo recurso del autor, y por último veremos una información. Por medio de estos 3 recursos didácticos, el autor advierte a aquellos a los que escribe acerca del pecado de la apostasía, para que examinen su fe. Así que vamos a ver primero la ilustración. Es una ilustración convincente. En los versículos del 7 al 11, el autor acude a un ejemplo de la palabra de Dios. Es un pasaje que se encuentra en el Salmo 95.
y que nos lleva a la historia del pueblo de Israel en el desierto después de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y lo primero que debemos notar aquí es precisamente la confianza del autor en la palabra de Dios. Dice ahí, por lo cual, versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. El autor cita el Salmo 95. En el capítulo 4 y el versículo 7 vemos que este salmo lo escribió David. Cuando dice ahí, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como os ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vuelve a citar el mismo salmo. Es un salmo de David. Pero fijaos lo que nos dice aquí el autor. Como dice ¿quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha hablado. Por tanto, el argumento que el autor presenta aquí en cuanto a la fe que persevera surge de la palabra de Dios. No es una interpretación personal del autor de la carta, sino un principio tomado de las Escrituras y enfatizado para los receptores. Venid conmigo al Salmo 95, vamos a verlo por un momento. Este salmo, que era usado especialmente en la adoración en el templo, vemos que hay una conexión de la adoración a Dios con la obediencia a Dios. Es un salmo el que une el acto de adorar con la actitud de confiar en la palabra de Dios. Fijaos, Salmo 95 dice así: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosles con salmos, porque Dios grande es el Señor. Versículo 6, venid y adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y a partir de ahí está la cita del autor a los hebreos. Y aquí vemos que el salmista hace referencia a una generación del pueblo de Dios. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá o de Masa, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. El salmista está refiriéndose a una generación que adoró a Dios de manera superficial. Salieron de Egipto para adorar a Dios, pero aquella generación no creía en Dios. Y aunque oyeron la voz de Dios, Dios que habló claramente por medio de aquel libertador que les envió, Moisés, al que también, por cierto, se le escribe en el Antiguo Testamento como un profeta, aunque Dios habló, aquella generación no escuchó, sino que endureció su corazón. Y quiero que veamos esto. Vamos a ir juntos ahora a Éxodo capítulo 17. Hay dos ejemplos significativos en la historia de esta generación del pueblo de Israel que nos muestran esta actitud infiel. Y son dos momentos del pueblo de Israel que son mencionados en este salmo. Así que, si lo entendemos, el Salmo 95 es un salmo que David escribió inspirado por el Espíritu Santo para advertir a otra generación de que no fueran como aquella generación en el desierto, que adoraran a Dios y lo hicieran sinceramente, no superficialmente, que su adoración estuviera conectada con una actitud obediente, porque estos fueron una generación que provocaron al Señor. Eso, Éxodo capítulo 17, ahí en el contexto, el pueblo acaba de salir portentosamente de Egipto, Dios ha hecho grandes maravillas, son llevados, en poco tiempo van a prometer lealtad al Señor, han pasado el Mar Rojo de manera milagrosa también, y ahora llegan a un punto en el que no tienen agua para beber y se empiezan a quejar. Dice así, Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin,
conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. Y aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y fijaos ahora, versículo 7, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Claramente es una actitud de desconfianza en Dios. Uno puede pensar: bueno, es lícito pedir agua cuando uno tiene sed, pero no la pidieron en confianza, la pidieron en desconfianza. Nos has traído aquí para matarnos de sed. Moisés incluso teme por su vida. Ahora, en nuestro pasaje de Hebreos, cuando lo leímos, el autor describe esta escena como la provocación. Bueno, así es como se traduce la palabra hebrea meriba. La palabra meriba en griego es la palabra provocación. Significa una provocación. Y recordad, por cierto, que el autor de esta carta a los Hebreos cita siempre pasajes del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Como os dije hace unos meses, la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Es la traducción que usaban en aquel tiempo, en los primeros años de la Iglesia. Así que se está refiriendo a este momento: Meriba, Masa, tentación, tentaron a Dios, le probaron, le provocaron. ¿Qué hicieron? Cuestionaron la voluntad de Dios. Nos ha sacado de Egipto para matarnos. Cuestionaron el proceder de Dios que les llevó al desierto. Cuestionaron el liderazgo establecido por Dios. Murmuraron contra Moisés. Cuestionaron la palabra de Dios. En definitiva, no confiaban en Dios. Ante lo que Dios dijo, ellos respondieron con un corazón duro. Ahora, hay otro ejemplo más de esta actitud infiel de esta generación que quiero que veamos ahora en en Números capítulo 14. Números capítulo 14, aquí estamos en otro momento, más adelante en la historia de esta generación, un momento en el que Moisés, por orden del Señor, ha enviado a 12 espías para reconocer la tierra prometida, aquel lugar al que iban, aquel lugar al que el Señor les iba a llevar, porque les había prometido llevarles a este lugar, a este reposo. Un lugar en el que iban a tener una relación con Dios, que Él había prometido, una relación de bendición, de darles aquello que necesitaban. Por eso es descrita como reposo, una relación de total dependencia en Dios, basado en confianza en Dios. Pero cuando volvieron estos 12 espías, 10 de ellos dieron un informe negativo. Y con este informe, pues levantaron otra vez lo que en realidad estaba en el corazón de esta generación. Fijaos, tenéis ahí en vuestras vidas delante Números 14, dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto.
Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que por cierto estos fueron los únicos 2 espías que sí confiaron en el Señor y no dieron un informe negativo. Josué y Caleb, dice ahí que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fue incredulidad, el problema era incredulidad. Es lo que Dios dice: no creen en mí. Y por eso Dios prometió que esta generación no entraría en la tierra prometida. Lo vemos más adelante, versículo 22, dice el Señor: ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Versículo 27, el Señor sigue diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Ahora, lo hemos leído, pero no sé si habéis notado cómo Dios está aquí igualando la incredulidad a la infidelidad. Él ha dicho: no creen en mí, y luego Él ha dicho que es por causa de que son infieles, de que han sido infieles al Señor, que van a morir allí en el desierto. Bueno, este es el punto del autor a los hebreos en el pasaje en el que estamos. Lo cita para recordar a los receptores de su carta que la infidelidad de aquel pueblo demostró su incredulidad. Aquellos que habían sido liberados de Egipto con gran poder, que habían visto las obras de Dios, la columna de nube durante el día, la columna de fuego, el cruce del mar rojo, la provisión constante del maná. Pero no creyeron. Y el resultado de esa incredulidad fue que fueron infieles al Señor. Una aparente salvación no es evidencia de una salvación auténtica. ¿Lo has oído esto? Una salvación aparente no es evidencia de una salvación auténtica. Y este es el principio de esta ilustración aquí. Aquellos que son infieles a Dios, en realidad no creen a Dios.
no creen en Él, y al final su corazón malo queda en evidencia al demostrar apostasía, endurecimiento y rebeldía. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como con aquella generación que dice, con lo cual me disgusté con ellos. Y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. No fueron fieles a la palabra de Dios. Por tanto, una confesión al principio de la carrera no implica necesariamente convicción firme al final de la carrera. Aquella generación había hecho una gran promesa a Dios al salir de Egipto. Éxodo 19:8 nos lo dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es lo que dijeron al principio de la carrera. ¿Pero qué estaban diciendo poco tiempo después? Era mejor volver a Egipto. Aquella confesión del principio no resultó en confianza al final. Y hermanos, esta es una ilustración dada para que otras generaciones no caigan en el mismo error. Por eso el Espíritu Santo dirigió a David a escribir el Salmo 95 para su generación. Y por eso el Espíritu Santo guió al autor de los Hebreos a escribir, a citar otra vez este pasaje, a desarrollarlo, a exponerlo a su generación, para que no cayeran en el mismo error. Y por eso Dios la ha preservado, para que nuestra generación, hoy aquí, tú y yo, no caigamos en el mismo error. Pablo le dijo a los corintios en cuanto a esta generación, precisamente, 1 Corintios 10:11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que este es un recurso que tenemos para nuestro beneficio. ¿Cuál recurso? Las Escrituras. La palabra de Dios es nuestro recurso. La palabra de Dios que nos es dada para llevarnos a confiar en Dios. Esta palabra que, como va a decir el autor en el capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz. Es viva porque el autor es vivo, está vivo. Y esto quiere decir que la palabra de Dios siempre está de actualidad, que siempre es útil. Y esto, hermanos, es una muestra de la gracia de Dios que nos advierte ante el peligro de una fe falsa y que nos exhorta ante la realidad de una fe débil. Algunos tenían una fe auténtica, pero era una fe débil. Estaban dudando y no sabían muy bien qué hacer. ¿Qué les dice el autor? Considerad a Cristo. Aquel que es la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo es tu actitud hacia la palabra de Dios? Debes examinar tu fe en Dios por medio de examinar tu actitud hacia la palabra de Dios. ¿Confías en ella? ¿Te sometes a ella? Si oís hoy su voz, esto es precioso, hermanos. Lo que está diciendo aquí el pasaje realmente es: cuando oís la voz de Dios, obedecedla. Y el hecho es que la voz de Dios es viva, es su palabra, está ahí, y Dios habla. La pregunta es: ¿escuchamos nosotros? Debes examinar tu actitud, no sea que tu corazón se endurezca y acabe revelando tu infidelidad, revelando incredulidad. La confianza en Dios, hermanos y hermanas, se demuestra por medio de la fidelidad a la palabra de Dios. Ahí está la demostración, ahí está la confianza, la convicción firme y auténtica. ¿Qué lugar ocupan las Escrituras en tu vida? ¿La estás leyendo? ¿La estás memorizando? ¿Estás aprovechando las oportunidades que tienes para escucharla y entenderla? Como iglesia seguro que tenemos nuestras faltas, pero
yo estoy bastante convencido que en esto estamos haciendo todo lo posible porque la Iglesia escuche la palabra de Dios y lea la palabra de Dios y memorice la palabra de Dios. Pero es tu corazón, es tu actitud hacia ella, y debes examinar tu actitud hacia ella, y debes confiar en las Escrituras, como dice el Espíritu Santo, Dios hablando, y como nos advierte por esta ilustración convincente acerca de lo que Dios hizo con aquellos que fueron infieles. Pero también hay otro recurso que encontramos aquí, y es no solo esta ilustración, sino ahora una invitación. Versículo 12, tened cuidado. Versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día. Ahora, a la luz del principio que el autor está presentando y del ejemplo que les ha dado a sus receptores, ahora les invita a prestar atención ante un peligro real. Les habla de este peligro de la apostasía. Y es un peligro latente entre los hermanos, un peligro encubierto en la iglesia. Dice ahí, versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros, en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Puede estar ahí. El hecho posible de que entre los que manifiestan creer haya incrédulos. La terrible realidad de los que viven engañados pensando que son salvos, pero evidencian que no lo son. El autor aquí está apuntando a la actitud con la que estas personas vivían su fe, aquellos que eran sus receptores. Si ellos no tenían a Cristo como el Señor supremo, como aquel que es superior a Moisés, como aquel que es superior a los ángeles, si no reflejaban esta convicción por medio de una confianza firme en Cristo, entonces no eran salvos. Como bien nos recuerda el doctor Carballosa, cuando un llamado creyente rehúsa confiar en Dios de manera continua, el resultado será un alejamiento cada vez mayor de Él. Ese es el resultado. Así es la apostasía. Comienza por no confiar en Dios, comienza por escuchar su palabra pero no obedecer su palabra, y entonces continúa con un alejamiento progresivo. Y por cierto, un alejamiento que no es un enfriamiento, como a veces decimos o queremos decir. La palabra ahí se refiere a rebeldía. Cuando dice al final del versículo 12, este corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, esa palabra habla de rebeldía. Esa palabra describe a aquellos que se apartan del Dios que habla. Y hacer eso es rebeldía. Decir que crees en Dios, pero ignoras su palabra, aunque la estás escuchando, como aquel pueblo. Es una actitud consciente, es una actitud de oír y no obedecer. Y los creyentes debían tener mucho cuidado con tal actitud. De hecho, versículo 13, el autor nos muestra cómo esta invitación a tener cuidado no es solo un ejercicio personal, sino que la iglesia debe estar involucrada. Versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros. ¿Veis esto, hermanos? Es responsabilidad de toda la iglesia también. Si la iglesia se mantiene fiel al Señor, si la iglesia se esfuerza por alentar a sus miembros a ser fieles al Señor, bueno, ese peligro de la apostasía acabará desapareciendo. Si la iglesia ejerce una influencia santa sobre sus miembros, estos estarán más animados a confiar en Cristo, sea cual sea su situación. Pero fijaos, el versículo 13 nos dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Notad esta frase. Exhortar significa venir al lado de alguien para ayudar. Es lo que significa esta palabra. Ponerse al lado de alguien para ayudar a esa persona en lo que esa persona necesita. Y dice los unos a los otros.
Esto es una responsabilidad que yo como creyente tengo con respecto a los demás creyentes, de manera particular y práctica, los creyentes de la iglesia local en la que me reúno, de la cual soy miembro. Y cada día, ¿qué quiere decir esto? Que cada día yo tengo que proactivamente estar dispuesto a ayudar a mis hermanos, a estar vigilante, no sea que alguno de ellos igual esté mostrándose infiel al Señor. Entonces yo tengo que acercarme a Él y hacerle notar su actitud y su pecado y animarle a arrepentirse. Si se arrepiente, bueno, es lo que hacen los creyentes. No somos perfectos, pero cuando Dios nos dice por medio de su palabra o por medio de otro hermano, otra hermana, que lo que he hecho es pecado, como creyente me voy a arrepentir y voy a sentir cierta humillación por haber pecado. Pero si me escondo o trato de escapar o me rebelo o digo que no es pecado, bueno, entonces estoy mostrando otra cosa. Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia expone la verdad. Así que si no hacemos esto, muchos serán arrastrados por el engaño del pecado. Es lo que dice al final del versículo 13, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y aquí esta expresión, el engaño del pecado, está directamente conectado con la expresión apartarse del Dios vivo. Es ese pecado de ser infiel al Dios vivo, al Dios que habla. Es ese pecado de oír pero no obedecer a Dios. Por eso es que la comunión cristiana es fundamental en la prevención de este engaño. Una comunión que ejerce un cuidado vigilante e incesante sobre sus miembros. Una comunión que afirma la fe de los que dudan y una comunión que advierte a aquellos que desobedecen. Eso es la iglesia, hermanos. Es para lo que estamos. Para sostener a los que están débiles en su fe. Para que con humildad y mansedumbre amonestemos a los que están pecando. Esto lo dice el Señor en Mateo 18, esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5 y lo dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Es lo que en la Escritura se conoce como la disciplina del Señor, que como creyentes debemos ejercer. Afirmar a los que dudan, advertir a los que desobedecen. Sostenemos la verdad en alto para, con la verdad, fortalecer a los débiles y con la verdad exhortar a los que no son fieles a la palabra de Dios. Y ahí entonces cuando el autor dice, versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. Aquellos que son verdaderos creyentes encontrarán el ánimo y el consuelo que necesitan para perseverar por medio de las pruebas. Encontrarán en la palabra, encontrarán en los hermanos ese consuelo que necesitan. ¿Por qué? Porque saben que su fe es evidencia del poder de Cristo en sus vidas. Y aquellos que viven engañados tendrán una nueva oportunidad de dejar a un lado su incredulidad para confiar sinceramente en aquel que vino para morir en una cruz, aquel que además vendrá de nuevo para reinar en su trono. Dice ahí, somos hechos partícipes de Cristo. Debemos entender bien esto. No está diciendo que si perseveramos seremos hechos partícipes de Cristo. No, dice, los que perseveran hasta el final han sido hechos partícipes de Cristo. Es una realidad, hemos sido hechos partícipes de Cristo. Esa palabra partícipes, el autor la utiliza también en el capítulo 1, versículo 9, y se traduce allí como compañeros. Expresa relación íntima, esa relación íntima que Cristo tiene con los creyentes, esa relación cercana con el Rey Mesías, que no se avergüenza de llamar a los creyentes sus hermanos, como vimos en el capítulo 2. Es una relación basada en la confianza, basada en la fidelidad. Los creyentes reconocen a Cristo como Señor y se someten a Él.
Así como vimos en el versículo 6, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, ahora se nos dice que somos partícipes de Cristo si retenemos la fe hasta el final. Es una afirmación, ya somos. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo el autor, de lo que está hablando es de una evidencia de que los que perseveran son los que han creído. Si fue fe lo que te salvó, también es fe lo que te santificará. La confianza puesta en Jesús para salvación es la misma confianza en Jesús para nuestra transformación. Pablo dice a los Gálatas, los que son de Cristo Jesús, no los que serán, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermanos, nuestra vida cristiana es una carrera de fondo, una carrera en la que avanzamos con nuestros ojos puestos en Jesús, y es una carrera en la que no corremos solos. Confiamos en las Escrituras y debemos confiar también en los hermanos, en la congregación, en los demás creyentes. Por eso el autor a los Hebreos va a decir en el capítulo 10, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es la exhortación a amar a Dios y a amar a los demás. Es la exhortación a vivir en obediencia a Dios, y es la exhortación que nos hacemos los unos a los otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no nos reunimos? Necesitamos vestirnos de humildad para venir a la iglesia pensando en el Señor y pensando en los demás, y no pensando en nosotros mismos. Debemos venir para ayudarnos unos a otros a no caer en el engaño del pecado. El peligro de la apostasía es un peligro real. Y por eso el autor termina esta sección con una última advertencia, después de la ilustración convincente, después de la invitación conveniente, la información contundente. Y el autor ahora va a decir de manera definitiva que la infidelidad es incredulidad. Fíjate en el versículo 19, el último versículo. Vemos pues, refiriéndose a esta generación en el desierto, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El autor sigue con su exposición del texto que ha citado, y en este caso para recordar a sus receptores que aquellos que cuestionaron a Dios no pertenecían a un pueblo ignorante. Dice el versículo 16, ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿Qué está diciendo el autor aquí? Los que fueron infieles al Señor no fueron otros pueblos que no vieron las maravillas de Dios. Los que fueron infieles no fueron otros pueblos que no conocían a Dios. Fue este pueblo que vio la gloria de Dios y que escuchó la voz de Dios y que conocía la verdad. Estos fueron los que provocaron a Dios. Esto es una seria advertencia. Fueron aquellos que conocían la verdad los que la despreciaron. Aquellos que estuvieron expuestos a las maravillas de Dios por 40 años. ¿Y qué hicieron? Probar la paciencia de Dios con su desobediencia. Esta es una información contundente para aquellos que son infieles al Señor. Y Dios sabe quiénes son aquellos que en realidad no confían en Él. Aquellos que tratan de mantener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Santiago les llama almas adúlteras. Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Almas adúlteras, infieles. ¿Con quiénes se disgustó el Señor? Versículo 17. Aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. El autor urge a los lectores de su carta a recordar el triste ejemplo de aquella generación en el desierto.
Y hermanos, no es una amenaza lo que el autor está haciendo aquí, ni lo que yo estoy haciendo tampoco en esta mañana. No es una amenaza, es una advertencia pastoral. Dios castigará la incredulidad porque Dios ya lo hizo una vez cuando prometió que aquella generación caería en el desierto sin llegar a la tierra prometida. La incredulidad nos aleja de las bendiciones de Dios y nos acerca a la justa ira de Dios. Dios tiene grandes bendiciones preparadas para los que confían en Él. Es lo que vemos en el ejemplo de aquella generación. Oh, cuán generoso fue Dios con ellos. Empezando por liberarlos de la esclavitud de Egipto. Él es un Dios generoso para los que confían en Él. Y Él es generoso con nosotros, no dándonos una tierra prometida, sino la vida eterna prometida. Pero las promesas de Dios se reciben por fe. Las bendiciones de Dios se disfrutan por medio de la confianza en su palabra. No es una cuestión de que Dios me convenza con su poder, es una cuestión de que yo me dé cuenta de mi pecado, de mi corazón malo. Versículo 18: ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Los que provocaron, los que pecaron, los desobedientes, incredulidad. Es lo que nos muestra el pasaje. Aquellas proezas y maravillas de Dios no convencieron a aquella generación que cayó en el desierto. El problema no está en Dios. El problema no está en lo que Dios puede hacer. El problema está en nosotros. El problema está en lo que nosotros hemos hecho, rebelarnos contra Dios, contra el Dios fiel, el Dios vivo, el Dios que habla, el Dios que nos ofrece salvación, libertad del pecado. Y el problema está en lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El gran problema es la incredulidad, que no creemos que Dios sí puede salvarnos. Aún antes de eso, que no creemos que necesitamos ser salvos. Ahí empieza la incredulidad. Pero ante el gran problema de la incredulidad tenemos la gran solución del Evangelio. El mensaje de Dios que dice: arrepentíos y creed en Jesús. El mensaje que nos recuerda el estado real de nuestro corazón, un corazón malo. La Biblia dice que el corazón del ser humano es un corazón engañoso y lleno de mal, de maldad. Hemos pecado porque somos pecadores. Y el mensaje del Evangelio nos informa también acerca de cómo Dios trata a los pecadores incrédulos. Aquella generación murió en el desierto y morirán eternamente, porque es de acuerdo a la Escritura lo que Dios hace con los pecadores que no se arrepienten, los pecadores incrédulos. El mensaje del Evangelio es también el que nos muestra lo que Dios hace con los pecadores que creen. Les salva. Así que tienes que confiar en el Evangelio. Si aún no lo has hecho, hoy Dios está hablando otra vez. Hoy el Evangelio está a tu disposición para que creas. No es el momento para endurecer tu corazón. Es momento para reconocer la maldad de tu corazón. Y si estás aquí en esta mañana y aún no has creído en Cristo, este es el momento de reconocer que mereces que Dios haga contigo lo que hizo con aquellos que no creyeron en Él. Y reconociendo eso, que es un arrepentimiento sincero, también debes pensar que es el momento de reconocer que Dios te quiso mostrar compasión por medio de su Hijo. Y la única opción que tienes ahora es entregarte a Cristo. Y mira, no es una de las opciones que tienes, no te engañes, es la única solución. Cristo es la única solución porque Él es el único que puede salvarte. Y Él te llama hoy a que creas en Él, a que confías en Él,
para que le obedezcas a Él. Esa es la fe auténtica. No es que te ganas la salvación con tu obediencia a Cristo, es que compruebas que eres salvo con tu obediencia a Cristo. No te dejes engañar. Si estás aquí y crees que eres creyente porque tomaste un día una decisión, ten cuidado en confiar demasiado en una decisión que tomaste. Confía más bien en la confianza que tienes ahora en Cristo. Si es que confías en Él, si Él es tu Señor. Porque si estás viviendo como si Cristo no fuera tu Señor, entonces es que Él no ha sido tu Salvador. No es tu Salvador. Confía en las Escrituras, su palabra fiel y verdadera. Y si estás aquí y eres creyente pero tu fe es débil, confía en tus hermanos. Oh, el plan de Dios que es la Iglesia, y es un plan precioso. No de personas preciosas, de personas que somos pecadores, pero que Dios obra en nosotros y que nos ayudamos los unos a los otros. Y que nos exhortamos los unos a los otros a seguir confiando en el Señor. A mantener la confianza del principio. A seguir la carrera. Aun cuando no podamos correr y tengamos que andar porque igual estamos sufriendo alguna dificultad por ser fieles a Cristo. Corre con paciencia la carrera que comenzaste al creer en Cristo. Cristo no te salvó para comenzar la carrera. Cristo te salvó para que corrieras con paciencia y para que terminaras la carrera. ¿Sabes? Cuando John Stephen Akhwari entró al estadio, él entró andando, ya no podía correr. Lo podéis ver, porque hay vídeos acerca de esto. No fue hace tanto tiempo, ya había televisión en color y todo. Y él entró andando, pero ya no podía más. Pero entonces algo precioso ocurrió. La gente lo vio en las gradas y se pusieron de pie, empezaron a animarle y a ovacionarle y a aplaudirle. ¿Y sabéis cómo terminó la carrera John Stephen Akhwari? Terminó corriendo. ¿No es una imagen preciosa esa? Bueno, es además una imagen bíblica. El mismo autor a los Hebreos, en el capítulo 12, después de todo un capítulo 11 hablando de aquellos que tuvieron fe, confiaron en el Señor desde el principio hasta el final, el autor dice: puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, y ahí la idea es de estar en un estadio y alrededor de nosotros estos testigos. ¿Testigos de qué? De una vida de fe, de confianza hasta el final. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Corramos y terminemos la carrera con fe. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor, gracias.